Nuevamente voy a mostrar la doble moral, las dos caras, la hipocresía de Carmen Aristegui, que se está volviendo cliente de la casa, cliente de La Voz de Julio, porque da material de sobra para mostrarla de cuerpo entero. Y voy a hacer un comparativo de cómo justificadamente criticaba, le enfocaba atención, ponía atención al tema de la publicidad oficial, al dinero público de los mexicanos que iba a parar a los bolsillos de varios periodistas. Eso era hace años. Y les voy a mostrar cómo prácticamente como tapete la señora Aristegui se pone al servicio de este señor, que es uno de los beneficiados de lo que ella estaba denunciando y de lo que ella estaba indignada y de lo que su portal estaba cubriendo. ¿Qué cosas, qué hipocresía, qué farsa de esta señora? Porque, pues, al menos que sufra de amnesia, pero obviamente no, pues justificadamente estaba indignada de que se regalara despilfarro en publicidad oficial y señalaba su portal a los personajes que se habían beneficiado. Y vean aquí, así, 2009, urge saber quiénes son los 15 periodistas que recibieron pagos millonarios en sexenio de, al principio se hablaba de 15 periodistas, mayo del 2019, y aquí Carmen Aristegui, entregar 15 mil millones de pesos a 15 personas es escandaloso, aunque no sean periodistas, contralínea, pero urge, decía artículo 19, Aristegui. Otra nota, pagó Peña Nieto millones a López Dóriga, Arriola, Krause, Cayo de Hacha, se erogaron 1,081 millones pesos por publicidad y gastos de comunicación social. Y entre ellos, el portal dice, en la lista también aparece Óscar Mario Beteta con 74 millones, Beatriz Pajés, 57, Chayo de Hacha, 47 millones, Raimundo Riva Palacio, 31 millones, decía la señora, o el portal de la señora Carmen Aristegui, le daba seguimiento y presentaba la lista completita. Más, comprueba contralínea relación comercial del gobierno de EPN con periodistas. Y seguía un extenso artículo, información excelente en esos años. ¿Y qué dice aquí del señor Riva Palacio, el portal de Aristegui? Además, en las páginas 57 a 70 aparecen documentos relacionados con la empresa estrictamente digital, de las cuales dado mucha información. Estrictamente digital pertenece a Raimundo Riva Palacio, que edita el periódico Eje Central, encabezado ¿por quién? Por Raimundo Riva Palacio. Ese medio ofrecía en su Media Kit suplementos de 8 páginas en su versión impresa por un monto de 500,000 pesos más IVA, el costo más alto entre sus espacios publicitarios. ¿A quién se los ofrecía? Al gobierno. De acuerdo a su tarifario, con su tarifario en 2017, su página interior costaba 80,000 pesos, páginas centrales a 6 columnas, 100,000 pesos, centrales completas, 150,000 pesos, todos masiva, mientras que de las opciones especiales como portada falsa, encarte, fajilla, no se establecía costo, se sugería consultar cotización. De acuerdo con la información oficial, en el periódico estrictamente digital obtuvo contratos del gobierno federal del 2012 al 2018 por 36 millones de pesos, decía, signaba el portal de Carmen Aristegui. ¿Y qué decía aquí en este programa? Pues escuchemos a la señora Aristegui, pues estaba a favor de esto. Decía, no, que no se sepa esa información. No, vamos a ofender a los periodistas si se revela esa información. No, por favor, privacidad.
lo dijo? Pues escuchemos de su ronco pecho a la señora Aristegui. ¿Cuándo fue esto? Déjeme checar. 17 de mayo del 2000. Mesa de análisis. Ocultar pago a periodistas en signo de empeño daña debate público. Hay que apostar por nuevos medios. ¿Y qué decía sobre este tema? Y en este tema, metidísimo el señor Riva Palacio. ¿Qué decía, Carmencita? Adelante, por favor. Que el sujeto obligado tiene que dar la información. Pero en fin, el caso que el presidente dice, no seré yo el que la dé. Entiendo que no él en persona, pero sí la presidencia, que es el sujeto obligado que tendrá que entregar esta información. Hasta el punto en donde vamos, es probable que entregue la información de los contratos de la publicidad. Tú llamaste legítima esta publicidad, digamos una publicidad oficial que podemos discutir, pero que está en un rango de legalidad más claro, en donde se contratan paquetes de publicidad a los medios, se facturan, se entregan y entonces dicen el medio fulano nos dio estos espacios para difundir esta información de Pemex, digamos, ¿no? Uh-huh. Y nos cobró tanto y lo pagamos. Digamos que hay todo un debate porque se ha gastado muchísimo dinero ahí y es parte del problema. Pero acá es otro tema. Acá es el tema de entregarle dinero a periodistas con nombre y apellido, como personas físicas, a cambio de opiniones, a cambio de columnas, a cambio de ¿qué traen esas cajas? Esa es la gran pregunta. Sí, porque efectivamente el presidente López Obrador ha sido categórico al decir, bueno, ha habido chayo, y con esas palabras, porque además no le ha dado ninguna interpretación al tema, chayo, columnistas pagados, etcétera, y al final deja este otro ángulo de, pero no debo hacerlo. No debo darlo a conocer porque pues vamos a generar polarización. Pero ya lo puso. Y yo dije, más. No, para efectos del tema, lo que ayudaría a todo mundo, empezando por la sociedad, es la transparencia, la claridad, es dinero público y tan sencillo. ¿Cuánto pagó la presidencia o el gobierno de la República? ¿A quién y por qué? Es dinero de México, es dinero de los ciudadanos y esta obligación de transparencia pues es la principal que se tiene que rescatar. Ahí Carmen Aristegui, porque todavía no se sabía los nombres y ya su portal después daba cuenta de los nombres, pero es dinero público. Es dinero público. Ese es el asunto, no es traer algo en contra de los comunicadores, de los periodistas, de los calumnistas. No, es que se hicieron millonarios con dinero público, en concreto, en este caso, el señor Riva Palacio. El propio portal de la señora Carmen Aristegui registra 36 millones. Y a continuación, y es muy largo este video, y lo que van a ver a continuación es muy, pero muy largo, pero sirve de ejemplo para ver cómo hoy la señora Aristegui pues se olvidó de que era dinero público, se olvidó que se enriquecieron, se olvidó que su portal también lo denunció. ¿Y qué es lo que hace? Pues lavarle la cara y presentar a este impresentable de Riva Palacio. Les advierto, es largo, pero también van a ser muinas por el papel de tapadera de la señora Aristegui, que no hace ninguna pregunta incómoda, que no le pregunta, oye, Raimundo, antes de que entres del tema, aquí en Aristegui Noticias dimos a conocer la lista, como otros medios, y tú aparecías en esa lista. ¿Cuál explicación tienes que dar? ¿Cuál explicación? ¿Por qué recibiste tanto dinero? Porque pareciese que ese tema no se dio. La señora Aristegui totalmente servil a este señor. ¿Y qué es lo que muestra? Uno, ya sabemos, dos caras de la señora Aristegui, y dos, que sigue odiando y detesta a la 4T. No perdona a la señora Aristegui y por eso tiene a este invitado. Sin mayor preámbulo, pero es largo, creo que es casi media hora de tortura, pero es un ejemplo claro. Raimundo Riva Palacio. Raimundo Riva Palacio promovió un amparo en contra del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y de quien estaba al frente de la llamada sección ¿Quiénes quieren las mentiras? Y pues se dio un proceso judicial muy importante. El periodista decidió buscar el amparo de la justicia
frente a las agresiones, las difamaciones, todo lo que se convirtió la conferencia matutina de López Obrador durante varios años, que fue el sexenio que encabezó. Bueno, pues estamos hablando de una resolución judicial que, si bien ya se había conocido su existencia, ahora se publicó recientemente, se publicó el viernes pasado esta resolución judicial, este amparo con el que se protege, digámoslo así, al ciudadano periodista Raimundo Riva Palacio. Y bueno, pues el tema, como dice el texto del documento judicial publicado, el tema es la creación de la sección ¿Quién es quién en las mentiras y denostaciones, exhibición de datos personales e intromisión a la vida privada realizadas por el presidente de la República y su vocería en contra de un periodista. Ese es el tema que se define en este proyecto que elaboró el magistrado ponente Fernando Silva García, su secretario José Sebastián Gómez Ámano y la colaboración de Lisette García Sabino. Son quienes elaboraron este proyecto que fue votado por este órgano colegiado y le han dado este amparo, y esto se publicó en el semanario judicial por la importancia que tiene la resolución. La creación de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Es el eje, el tema, las denostaciones, la exhibición de datos personales y la intromisión en la vida privada, entre otras cosas, es lo que contiene esta resolución de carácter judicial en México. Muy relevante para la libertad de expresión, muy relevante en muchos sentidos. Y de esta resolución y del periodista, hablaremos con el periodista esta mañana en el estudio de este espacio. Bueno, le adelanté hace un momento que estaremos conversando esta mañana en el estudio de Aristegui Noticias con Raimundo Riva Palacio Neri, el periodista que, bueno, pues presentó un recurso de amparo que ha ganado y que tiene que ver con la famosa sección de quién es quién en las mentiras que ideó o instrumentó el gobierno de López Obrador a lo largo de su sexenio, y es una resolución judicial muy importante que se acaba de publicar. Y se publica por su relevancia, justamente por lo que me decía Raimundo en el corte, esta decisión de publicar en el semanario judicial esta resolución, pues indica que el propio Poder Judicial le concede relevancia y la tiene. Y te aprecio mucho, Raimundo, que estés aquí para conversar de lo que significa, de lo que sucedió, de lo que decidiste hacer y de lo que lograste. Buenos días y bienvenido. Encantado, Carmen. Qué gusto estar aquí contigo. Mira, lo que decías, la relevancia y trascendencia, que es por lo que se publica en el semanario del Poder Judicial, porque hay dos criterios para establecer jurisprudencia aquí en México. Uno es el criterio de jerarquía, que es el de la Suprema Corte, que con 5 casos y hay un precedente jurídico, automáticamente es vinculante a todo el país. Y otro, que es más difícil, que es a través de los tribunales colegiados, en donde la reiteración de criterios, 5 reiteraciones de criterios con voto unánime, sí se establece un criterio. Entonces, criterio obligatorio para siguientes casos. En el distrito del tribunal. Pero un criterio de esa naturaleza, con 5 casos de votación unánime, pues sí genera un criterio nacional, aunque no sea vinculante. Pero la otra es el hecho en sí mismo de lo que establece la resolución, que lo reproduce de una manera puntual el semanario del Poder Judicial, en donde pues lo que habla es de violaciones constitucionales. Aunque el recurso de amparo no se fue por la violación de la Constitución, lo que sí ves ahí es una violación constitucional al 6 y 7 constitucional, porque ahí lo señala, las ilegalidades en materia de libertad de expresión, en materia de libertad de prensa y de información, 6 y 7 constitucionales. Es decir, podría haber abierto el camino para ir directamente contra ese espacio por las razones con las cuales se manejó ese espacio. Y lo que te está señalando es que se utilizó de manera sistemática, con recursos de los contribuyentes, para difamar, para mentir, para atacar, para violar la privación. Tú eres uno de los 7 periodistas en los cuales se enfocó López Obrador todo esto. ¿Qué te voy a decir a ti? Pero
pero sí es muy importante todas las violaciones colaterales que llevó eso, no nada más en la materia de libertad de expresión, la difusión de datos públicos, una violación la violación de datos privados, una violación por completo, información del SAT, información de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, información de tus propiedades, sin importar que sea cierto o que no sea cierto. Que eso es la otra parte. Él no ejerció el derecho de réplica, porque el derecho de réplica estaba perfectamente garantizado, incluso en el recurso de amparo no decía no puede hablar. Lo que no puede hacer es mentir y no puede difamar. Si quiere replicar sobre algo que considera que es incorrecto o falso, tiene todo el derecho. Lo que no tiene derecho es a promover el linchamiento, que es lo que provocó y generó, y lo vivimos todas las personas que fuimos afectadas por él, en los medios, en la academia, en los órganos reguladores, hasta en la Suprema Corte de Justicia. Promover el linchamiento, el discurso de odio como una acción deliberada, calculada. De Estado. De Estado. De Estado. Por el jefe de Estado. Entonces, esta resolución judicial llega al corazón de lo que fue ese espacio de López Obrador. Cuéntanos, Raimundo, cómo empezó todo. Es decir, ¿en qué momento decidiste qué cosa fue lo que dijo, de las muchas cosas que dijo sobre muchos, pero en este caso sobre ti, el hoy expresidente de México, que te llevó a tomar esta decisión de ir a la justicia? Yo creo en la justicia. Y creo que ese es el camino. Creo en la justicia hasta hoy. ¿No? Platicamos, bueno, ¿qué va a venir con el nuevo Poder Judicial? No lo sabemos, es tremendo. Pero, digamos, en lo que a mí compete, en el 2019, antes de cumplir el primer año de gobierno, hizo un discurso en Villahermosa donde dijo que yo era un cretino, una desfachatez, porque publicó una columna en la cual mencionaba sus youtuberos y cómo estaban cobrando por preguntas. En realidad, era una columna que en ese momento yo pensé que hasta lo favorecía. Bueno, mucho tiempo después me di cuenta que era parte de todo el espectáculo que él montaba, pero en ese momento, cuando hace eso y dice eso, yo lo que hice fue agarrar el clip e irme como un ciudadano ordinario a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la ventanilla, a presentar mi queja. Presenté una queja sin abogado. Yo solo fui con mi clip, 3 hojas me tomaron, la presidencia respondió con 31 hojas. Dije, bueno, les preocupa, entonces me medio asesoré con un abogado, presenté una réplica de 7 páginas con los presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el cambio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos paró todo eso. Entonces se congeló. Entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no me era un recurso. Acudí al mecanismo de protección en la Secretaría de Gobernación por recomendación de un amigo que trabajaba muy cerca de Alejandro Encinas, y dijo, ve ahí. Y lo que me dijeron prácticamente, bueno, no me dijeron, yo le dije a la persona que me atendió que si para que ellos pudieran tomar mi caso tendría que llegar yo golpeado, ensangrentado, y me dijo, pues prácticamente sí. Bueno, 2 instancias agotadas en términos institucionales. Y cuando viene el arranque de la sección del quién es quién en las mentiras y empiezan a difamar, entonces yo fui y por una recomendación, viendo qué se podía hacer con los abogados, me dijeron un recurso de amparo para que no pueda hacer esto. Y nos fuimos aproximadamente 3 años en este tribunal, y al final en este tribunal me dijeron, tiene usted toda la razón, pero se equivocó de ventanilla. No es aquí, es el tribunal administrativo. Dijimos, pero es que el tribunal administrativo tiene otras implicaciones. Estaban aterrados de lo que estaba haciendo López Obrador, metiendo a la cárcel a jueces. Entonces nos fuimos al tribunal administrativo. ¿Esa fue la razón por la cual te mandaron a otro tribunal? Y aquí fue un año, un poco más de un año, y sale esta resolución. Entonces sí es una larga batalla a través de instituciones. Sí, es muy frustrante a veces, o cuando vas con el tribunal y dice, tiene usted razón en todo, pero aquí no es la ventanilla, la impotencia, pero
nos dejaron abierta una puerta y esa es la que se abrió y la que finalmente concluye con esta resolución. Ahora, esta resolución, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué es lo que dice exactamente la resolución? ¿De qué manera te ampara? ¿Qué se dice respecto a la responsabilidad del entonces presidente de la República y de quien era pues su vocería? Bueno, al haber acabado ese espacio, digamos, en el tema del López Obrador, eso ya es simplemente para el registro. Sí es un criterio, me parece muy importante, hacia adelante. Si la presidenta Sheinbaum decidiera seguir por esa línea y pararse en las mañanas y difamar y incitar al linchamiento de periodistas o de cualquier persona, este es un camino que se puede hacer. Es decir, esto yo creo que lo que hace es ayuda hacia adelante. Hacia atrás, yo creo que sí puede haber una serie de posibilidades y de recursos de reparación de daño. No únicamente en mi caso, porque yo creo que este criterio, aunque se enfoca mucho en la libertad de expresión, al tocar el 6 y 7 constitucional, le interesa a cualquier otras personas. Pienso en aquellos jefes de órganos reguladores a los cuales el presidente López Obrador se les fue encima, amenazó, los persiguieron fiscalmente con la UIF, con el SAT. Los hizo renunciar. Renunciaron por miedo. Yo creo que en estos términos, ya de una violación constitucional, yo creo que ese es un camino para ir no hacia López Obrador, porque como jefe de Estado no puedes demandar a la persona, tienes que demandar al Estado mexicano. Pero yo creo que esa es una vía para tratar de cerrar ese ciclo de abuso y arbitrariedad que hubo durante el sexenio de López Obrador, que era algo que nunca habíamos visto. Lo que habíamos visto en el pasado era una represión selectiva muy fuerte, muy intimidatoria. Tú también fuiste víctima de todo eso. Sabemos cómo lo hacían, pero no se hizo de una manera como lo hizo López Obrador, con todos los recursos del Estado, con todos los medios del Estado a su servicio, con toda esa banda de mercenarios que pagaron durante tiempo para reproducir y magnificar las difamaciones de López Obrador, generando o procurando generar un daño reputacional. Y todavía, y va a seguir este daño reputacional. Yo creo que eso no lo podemos permitir. Y yo creo que sí que esto abre una posibilidad, entrando al túnel negro del nuevo Poder Judicial, para ir pues cuando menos agotando instancias. Y si no se puede obtener una resolución como esta en el futuro, peleando en tribunales, por supuesto, y documentando si uno tiene razón o no tiene razón, pues se agotan las instancias y entonces quedan las instancias internacionales. Pero primero se tiene que agotar la parte nacional. Estamos frente a una resolución judicial que, digamos, hace responsable al expresidente de México. ¿De qué conductas? Pues es violatorio de... ¿Cómo se tipifica? ¿Qué dice la resolución? Es decir, al final, para efectos prácticos, ¿qué ocurre con López Obrador? ¿Qué ocurrirá con López Obrador? La resolución específicamente, o sea, él en este momento, la resolución así en sí mismo lo deja impune. Pero sí hay otros pasos que se pueden hacer para que no quede impune. Yo no lo he explorado, pero tanto a él como a la señora Vilchis, y lo estoy hablando hipotéticamente, se les puede fincar una demanda por daño moral en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque como lo difundían a través de los sistemas de radio y televisión del gobierno, pues en varios sistemas de cable, de paga en Estados Unidos, aparece el canal 11 o aparece el canal 22, es decir, sí se difundió en Estados Unidos. Entonces sí, pienso hipotéticamente, sí podría dar lugar a una demanda por daño moral, ahí sí directamente a ellos, no al gobierno, que es lo que procedería en el caso de México.
que son los casos que se han dado en otros temas de derechos humanos que tardan mucho tiempo, pero que al final viene una reparación del daño. Yo sí creo que no se puede quedar impune lo que hicieron en el sexenio anterior, por el daño que le hicieron a este país, por el discurso de odio que promovieron y que generaron y que se viene arrastrando y que es parte de nuestros problemas hoy en día. En toda esta dificultad general que hay, pues traemos todavía arrastrando toda esa parte de división que hizo López Obrador a través de este espacio, violando absolutamente las leyes y, como yo te decía en un principio, también se podría llevar a cabo una violación constitucional por parte del gobierno mexicano, por parte del Estado mexicano. Yo creo que ahí todavía hay otras posibilidades para seguir explorando jurídicamente y seguir avanzando jurídicamente para decir, bueno, esto no puede volver a suceder. No puede volver a suceder. Estamos hablando de un espacio llamado ¿Quiénes quieren las mentiras? Y en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum hay uno primo hermano, un espacio primo hermano de aquel que se llama, creo que es Detector de Mentiras, y donde también se exponen casos y situaciones que, bueno, más allá de qué diferencia encuentras entre uno y otro, ¿qué implicación judicial podría haber para la actual jefa de Estado una vez que hay una resolución de este tipo relacionado con lo que hizo el anterior jefe de Estado? Mira, yo creo que depende mucho del fraseo. Hasta este momento, déjame empezar por el primer punto. Yo creo que ese espacio como tal, incluso en el gobierno actual, es un abuso de autoridad. Definitivamente no es lo mismo la palabra de la presidenta o de un presidente que el de cualquier otro ciudadano. Este es un criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el principio de la proporcionalidad. Esto es como lo llaman. Ahora, dicho esto, creo que hasta este momento lo que ha hecho la presidenta es no entrar al terreno de sacar documentos que son confidenciales, que son privados, o de empezar a insultar a la gente. Entonces, yo creo que, porque ahí me ha mencionado varias veces, y yo lo veo, digo, ese es un tema de juicio de valor, creo que es indebido, pero es un juicio de valor. Tampoco está lanzándome a los leones del obra del régimen, pero sí creo que esto lo que hace es decir, bueno, ¿hasta dónde puede llegar o hasta dónde podemos nosotros decir esto ya se salta por completo toda la norma de civilidad, toda la norma política, toda la norma ética? Entonces, creo que adicionalmente a la presidencia de la República, creo que ayudaría muchísimo a muchos colegas que tienen problemas terribles con gobernadores. Creo que este es un criterio que sí puede que puede ayudar. Me vino a la mente el de Puebla de inmediato. Por ejemplo. Por hablar del más cercano, reciente. Pero tenemos una buena colección de gobernadores absolutamente autoritarios, arbitrarios, que en la copia del expresidente López Obrador hicieron lo propio, con la gran diferencia. Remedos. Yo creo que esa es la gran palabra. Remedos, iba a decir algo más, pero no, me voy a quedar con tu palabra. Remedos del expresidente López Obrador con un talante mucho más autoritario, porque también en otros estados del país tienen menos posibilidades, menos recursos, menos eco que lo que nosotros podemos tener aquí en la Ciudad de México. Pero creo que también no aplica únicamente al Ejecutivo Federal, también al Ejecutivo, puede operar también para el Ejecutivo Estatal o el Ejecutivo Municipal. Yo creo que esto ayuda, y creo que el Poder Judicial, al publicar este criterio, sí da, cuando menos en lo que resta, antes de que entremos al túnel negro, pues una posibilidad de que hay algo en el cual se puede caminar para evitar este tipo de abusos. Ni más ni menos. Bueno, pues es esta expresión de la justicia, al final de cuentas, de un proceso que te tomó todos estos años y que requirió, también hay que decirlo, a personas, a funcionarios judiciales que tomaron el caso, que lo elaboraron, que lo revisaron, que le dieron la altura que tiene,
que hicieron el proyecto correspondiente para tener este amparo finalmente, que es un amparo, pregunto, definitivo, Sí. en este caso, ¿no? Es un amparo ya definitivo, y también es importante destacar eso, yo lo comentaba ayer, Raimundo, para mí no es cualquier cosa que el ponente sea Fernando Silva García, porque resulta que Fernando Silva García, el ponente de este documento que fue votado por unanimidad por los demás magistrados, fue en su momento el juez que tomó el caso que yo presenté en su momento cuando cuando salí de muy mala manera de MBS, y en aquel entonces intentamos un juicio de amparo. Un juicio de amparo que nos fue denegado al final de cuentas, no el amparo, sino el juicio. Y entonces aquí Fernando Silva García en su momento admitió el alegato nuestro, en defensa de la libertad de expresión, admitió el alegato nuestro, nos dio una suspensión, y luego con todo lo que te puedes imaginar, que no es el momento para hablar del asunto, porque es un caso que ya se refiere en su momento y en otro momento tal vez tengamos oportunidad, pero fue el juez que abrió la puerta a que un caso de censura y de afectación a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución se procesara judicialmente por una periodista que fue con sus abogados a pedir amparo a la justicia. Se hizo todo lo necesario para que eso no pudiera ocurrir, y el juicio no ocurrió, el juicio no se permitió, y por eso nos dimos a la tarea de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha admitido el caso, que sabemos puede tardarse 15 años, porque es bastante largo el tiempo que tiene que transcurrir, pero aquí lo importante es que hay figuras, personas, jueces, magistrados en este caso, que han entendido perfectamente lo que significa el tema de los derechos fundamentales y de la herramienta de la justicia a la que tenemos que acudir como periodistas y ciudadanos, pues para defenderlos, estos derechos fundamentales. Mira, tú dijiste dos veces algo que es muy importante, que no se ve. Cuando uno ve cuando el público escucha de estos casos, no sabe que la primera batalla es que te acepten. Sí, que acepten el caso, que digan, hay materia. Entonces, en apariencia de buen derecho. Entonces, ese primer paso, que es donde se quedan algunas otras cosas, ese primer paso es lo que te dicen, bueno, abrieron un resquicio en la puerta. Totalmente. Y después ya vienen otro tipo de cosas y ya se involucran, como fue tu caso, se involucran asuntos de índole política, que muchos hemos vivido eso cuando vamos por eso. A todos los que sí, se te ocurran. O el miedo que le dio a los magistrados en el primer tribunal donde fuimos, o el hecho de que les digan, esto no va, congélenlo, rechácenlo. Totalmente. Bueno, ya podría contar mi caso particular desde la Suprema Corte de Justicia para abajo, pero hay que decir que este juez en particular, Fernando Silva García, no le tuvo miedo en aquel entonces y no le tuvo miedo ahora. Y eso es importante destacar. Me parece muy importante. Sí, efectivamente, porque son dos gobiernos distintos, en dos momentos diferentes, sí. Con dos talantes del jefe de Estado antagónicos en la misma acción. Es decir, la tentación de los gobiernos, sin importar el color, la ideología, la posición o el contexto, pero la tentación de los gobiernos por suprimir la libertad de expresión, por acotar la libertad de expresión, por intimidar, siempre ha estado. No nada más aquí, no es un caso únicamente mexicano, es un caso también universal, y no estoy pensando en Donald Trump, estoy pensando en gobiernos demócratas en Estados Unidos, estoy pensando en gobiernos europeos que tienen también otro contexto y otra historia, pero es una tentación permanente y es parte de esta dinámica de choque, de confrontación eterna en la relación de prensa-gobierno. Bueno, mencionas Estados Unidos de pasada, pero ahora mismo estamos viendo cómo Donald Trump, con 60 minutos y con otros espacios importantísimos en Estados Unidos, está buscando ver cómo los afecta. Va a haber cosas muy graves ahí. Bueno, yo creo que ahí están llegando a niveles todavía más extraordinarios. Sí, que sucedió con ABC News, con Donald Trump, que prefirió pagar $15 millones. Nada más, sí. Para no ir a un juicio. Lo que está pasando con las universidades, estás viendo lo que sucedió con la Universidad de Harvard. El viernes que habla sobre este chantaje que hace el gobierno de Donald Trump, y la respuesta de la Universidad de Harvard es decir, pues no nos dé nada. Y la respuesta de Donald Trump, pues ahora les vamos a quitar los fondos. Impresionante. Y la comunidad universitaria en Harvard, a diferencia de Columbia, que se hincó, dice, pues vamos para adelante, y a lo mejor quizás se le genera un problema en los campus universitarios en Estados Unidos a Donald Trump, pero ahí también se van a ir seguramente a tribunales en esta lucha
eterna de estos choques, de estos líderes populistas, autoritarios y demócratas también, ¿eh? Aquí no hay uno que se salva, hay otros que son más pedestres, primitivos, como Donald Trump, como lo era López Obrador, pero hay otros más sofisticados que aprietan también muy fuerte. Pues ahí está, por lo pronto, este caso que se ha resuelto judicialmente, que es el que tú decidiste emprender como periodista y que has ganado en términos de que se te ha dado la razón y se ha declarado que ese espacio conocido como quién es quién en las mentiras, pues se puede declarar de qué manera ilegal, inconstitucional. Es ilegal, cuando menos ilegal, sí. Lo que hicieron ahí y lo que señala, porque en la resolución no señala el caso particular. Lo señala en términos generales sobre los periodistas, que eso es muy importante, porque no lo personalizó, y eso es fundamental. La trascendencia era para todo. Por arriba de Riva Palacio, que fue el que lo promovió. O sea, uno es un vehículo, pero la resolución es colectiva. Entonces, sí está ahí, pues podemos, un espacio ilegal, seguir a lo que mencionábamos, se puede llegar a planes públicos, tenerlo como un espacio, si fue una violación constitucional. ¿Y vas a tratar de hacer eso? Creo que... O sea, la estrategia de ustedes judicial fue de cierto tipo que no alcanzó a plantear eso. No, es una cuestión porque lo hemos platicado, vale la pena iniciar un juicio para ver la inconstitucionalidad de quién es las mentiras, o no vale la pena porque el primo actual no es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, sí hay un cambio significativo en términos de contenido y en términos de discurso sobre esto. Pero se ayuda también a estar revisando para ver si en algún momento determinado, ante las múltiples crisis que tiene este gobierno, hay internas y externas, pues no buscan una especie de un distractor, como lo hizo López Obrador, para poder ocultar todas las barbaridades de su gobierno en términos de resultados, a través de este tipo de golpeteo permanente y de lucha con un enemigo que se construyó, que se inventó, pero que le fuimos funcional. Eso ni duda, cabe, políticamente sin duda. ¿O qué piensas? Completamente, pues ahí está en la votación. ¿Qué puedo decir? Claro que le funcionó. A esto vulnera las libertades de todos, sí. Sí es cierto que vulnera las libertades de todos, pero el concepto de la democracia y de los equilibrios, pues es un concepto que realmente para muchas personas, si no los afecta en su entorno más cercano, en donde están recibiendo programas sociales o tienen ciertos satisfactores inmediatos, pues lo demás no les importa, aunque les pueda afectar en el mediano y en el largo plazo. Raimundo Riva Palacio, pues ahí está el documento, se puede consultar en el semanario. El semanario de la Federación, que es donde está ya este documento, en donde ya está publicado con toda extensión este tema, este sentido de la sentencia definitiva que revocó la sentencia que se recurrió y concedió el amparo. Y se puede ver incluso también en línea la resolución original, el caso lo tienen, es público ya. Es público y se puede revisar y se debe revisar sobre este tema de la sección quién es quién en las mentiras del gobierno de López Obrador. Gracias, Raimundo, por estar aquí, al contrario, explicarlo y contarlo. Buenos días. Siempre un gusto, muy buen día. Gracias, Raimundo, por estar aquí. Vamos Prácticamente nada que agregar. Indignante el papel de Carmen Aristegui, totalmente al servicio de este pillo, que casi es como víctima, casi como mártir, cuando su propio portal ponía el nombre de este señor como uno de los beneficiados de el despilfarro del gobierno que canalizó millones de pesos en publicidad oficial a estos personajes. Nadita de nada, cuáles mentiras, cuáles difamaciones, cuál privacidad, cuáles datos privados se dieron a conocer. No dio ningún ejemplo. Lo que sí se dijo desde la mañanera es lo que la misma Carmen Aristegui dio a conocer y que se indignaba, pero su odio a la 4T y su ideología conservadora
la orillan a salir nuevamente del closet. Ya no hay simulación, ya no hay que cuidar las apariencias, ya está abiertamente como una voz tipo Loret, una voz tipo Raimundo Riva Palacio. Manitas arriba y nos vemos en el próximo video.